117, Karilla B, quinto renglón de abajo hacia arriba, al comienzo de la nueva Mishnah. Matenitin, nos dice la Mishnah ahora, Mazgulo Kos Shelishi. Si seguimos el orden de la Mishnah anterior a esta, en la Mishnah anterior terminamos de recitar la Haggadah con el comienzo del Hallel, haciendo una culminación con Gal Israel, como dijo Rabbi Akiva, y ahí se bebe la segunda copa, que acorde a lo que estudiamos en la página 108, Karilla A, la debemos también tomar reclinados hacia la izquierda. Una vez que ya bebimos esto, nos dice ahora la Mishnah, Mazgulo Kos Shelishi, lo que sí es obligación por parte de la noche Seder, es que le diluyan el vino con agua para una tercera copa, Mevarej al Mezonó, y recita el Birkat Hamazon posterior a la comida. Es decir, y como vimos anteriormente, que luego de la segunda copa, él tenía que volver a hacer nuevamente el Netilat Yadayim para comer la matzá, comer el maror. Dijo la Gemara que para cumplir con lo que hacía Hillel Hazaken, mezclamos la matzá con el maror, también conjuntamente, y decimos deja la Mikdash, y ahora sí, tiene que recitar el Birkat Hamazon. O sea, vamos a ver que nos faltó el Afikoman, lo vamos a ver en la próxima Mishnah, Berinever, más adelante. Le vierte en la tercera copa, y sobre la tercera copa es que hay que recitar el Birkat Hamazon. Revi'i, comer a la Betalel, y una cuarta copa que le sirven también diluyéndosela como corresponde, para recitar sobre esa copa el Hallel. Las palabras de alabanza y agradecimiento a Boreolam. De Omer Arab Birkat Ashir, y dice con el Hallel en esta cuarta copa también Birkat Ashir. Traducción literal sería la bendición del canto, que la Gemara va a analizar a qué se refiere. Ven a Kosotan Lalu, Ibrotel Ishtot Ishte. Entre las primeras copas que nombramos hasta la tercera, es decir, entre la primera y la segunda, entre la segunda y la tercera, si él quiere beber más vino, está perfectamente autorizado. Puede beber, no hay ningún inconveniente en que agregue más copas. Pero, Ben Shelishi lo ishte, entre la tercera y cuarta copa, tiene prohibido aumentar y beber otras copas más. Tenemos miedo que de beber más copas se embriague y no pueda estar consciente y lúcido para poder recitar el Hallel y agradecerle a Boreolam. En las primeras no tenemos problema, ya que viene conjuntamente con la comida. Lo que la persona bebe conjuntamente con la comida, la Gemara nos dice que no embriaga y no emborracha a la persona. Pero una vez que ya terminamos de comer y ahora quedamos solamente bebiendo, no se puede agregar. Hacemos la tercera y la cuarta, ya que agregar más copas puede, como dijimos, perturbar nuestra concentración y embriagarnos. Dice la Gemara, Amarle Rab Hanan le Rabá, le dijo Rab Hanan le Rabá, Shema Minah Birkat Hamazon una cosa. Yo puedo entender y deducir de nuestra Mishnah que el Birkat Hamazon se exige recitarlo sobre una copa de vino. Aquí está claramente escrito en nuestra Mishnah que para recitar el Birkat Hamazon le tiene que servir una copa, y dice el Birkat Hamazon sobre la copa del vino. Quiere decir que hace falta vino para el Birkat Hamazon. En la Gemara, en el Talmud, en el Tratado de Berajot, nos habla al respecto, pero no nos dice claramente si es obligación, no es obligación. Da a entender quizás como que si es opcional. Aquí nosotros vemos que debe decir únicamente sobre la copa del vino. Dice Amará, Amarle le dijo, no señor, y aquí no hay ninguna prueba. Puede que sea correcto lo que tú estás diciendo, pero traer a nuestra Mishnah como una prueba al respecto es imposible. ¿Por qué? Amarle le dijo, Arba Kaset Ignura Banan, Derek Herut. Jajamín fijaron que debemos beber 4 copas, y todas beberlas de manera de hombres libres, reclinados, mostrando nuestra importancia y que no somos más esclavos. Si ya nos fijaron y nos dieron un precepto de beber 4 copas de vino, se preocuparon de que cada una esté vinculada
con alguna mitzvah. Una la ubicaron en el Kiddush, otra la ubicaron con la recitación de la Gadá, y esta la ubicaron con la recitación de Birkat Hamazon, que todos estamos de acuerdo que es una mitzvah de la Torah recitar el Birkat Hamazon. Entonces, ya que tenemos la mitzvah de Birkat Hamazon y tenemos la mitzvah de beber una copa de vino, hicimos una conjunción que se hagan las dos mitzvot. Pero no es una prueba de que cualquier día del año, cuando la persona tenga que recitar el Birkat Hamazon, necesite decirlo sobre una copa de vino. Por eso, no hay prueba de esto que estamos estudiando en nuestra Mishnah. Y sobre la cuarta copa termina el Hallel, que como vimos ya en las clases anteriores, empezamos la primera parte con el final de la Haggadah y dijimos, obviamente como Bet Hillel, hasta el final de Beset Israel Mimisayim Halamish le Ma'ayen Omaim. Ahora, sobre la cuarta copa, terminamos la parte de la ley que nos faltaba y decimos también el Birkat Hashir. Pregunta la Gemara, ¿Ma'ir Birkat Hashir? ¿Qué es esta verajá del cántico? Rabbi Yehuda Amar y Aleluja Munay Lokenu. De acuerdo a Rabbi Yehuda, se refiere a la verajá que solemos decir normalmente también al final del Hallel. Y Aleluja Munay Lokenu Kol Ma'aseja Hasadeja V'Satikim Osor Soneja de Mejab de Israel Kulam Menina Yodu Urkat Hashem Melech Mulam Batishbahot. Eso es Birkat Hashir, la verajá de cántico, ya que ahí decimos, ¿sí?, cánticos y alabanzas a Boreolam. Rabbi Yohanan Amar Nishmat Kol Hay. Rabbi Yohanan dice, es la verajá de Nishmat Kol Hay. Estos textos que nosotros agregamos en los Sabbatot por la mañana, en la Tefilá de Shachrit, en los Yamim Tovim, debemos ahora, luego del Hallel, agregarlo. De acuerdo a la postura del Rashbam, luego de terminar el Hallel, decimos y Aleluja, recitamos el Nishmat y le damos un cierre con Berajá también al Nishmat, etcétera, como decimos en Shabbatot y Yamim Tovim. Es decir, que de acuerdo a Rabbi Yohanan, como estudia el Rashbam, son dos Berajot que vamos a decir sobre la cuarta copa. La verajá del Hallel con su cierre correspondiente y el Nishmat con su cierre correspondiente. Así es como estudia el Rashbam, no es como hacemos nosotros. Tanu Rabbanan. La Baraita nos dice sobre la cuarta copa, recita el Hallel y dice también el Hallel grande. Así estudió el Bitalfón. Veishomrim, Hashem Ro'i Lo Yachzar. Y hay quienes dicen que aparte del Hallel, él debe agregar el mismo de Teilim, Hashem Ro'i Lo Yachzar, Boreolam, quien me pastoreó y no me hizo faltar nada, para agradecer también por todos los alimentos que pudimos consumir hoy a la noche, en la noche del Seder. Mejeja Hallel Gadol. Y analizando el Hallel Gadol, ¿dónde comienza el gran Hallel que nos está diciendo Rabbi Tarfon? Rabbi Yehuda Omer Mehodú a Naharot Babel. De acuerdo a Rabbi Yehuda, comienza en el capítulo 136. Odura Munay Kitov Kiro Lam Hasdo, perdón, Odura Munay Kitov Kiro Hasdo, Odura Adonim Kiro Lam Hasdo, Kiro Lam Hasdo, hasta el capítulo 137 que está en Naharot Babel, es decir, todo el capítulo 136 completamente. Ese es el que nosotros llamamos Hallel Gadol, la alabanza grande. Rabbi Yohanan Omer, Mishir Ma'alot al Naharot Babel. Con Rabbi Yohanan comenzamos dos capítulos antes, ¿sí?, con Shir Ma'alot, que agradecemos también a Boreolam hasta al Naharot Babel. Es un Shir Ma'alot que es de agradecimiento por salvación. Entonces decimos ese, el siguiente Mizmor y Odul Hashem Kitov. Y Rabbi Yaakov Amar Meji Yaakov Bahar Lo Yah al Naharot Babel. De acuerdo a Rabbi Yaakov, comenzamos de casi el final del capítulo 135 de Teilim, de las palabras que Yaakov Bahar Lo Yah se desculató, hasta el final del capítulo 136.
Verá, Gadol, ¿y por qué todos coinciden que el Mizmor 136 de la Monay Kitov es seguro que es parte del Hallel Gadol, del gran Hallel? ¿Por qué lo llamamos el gran Hallel? ¿Qué es lo que tiene de grande? Por cantidad de pesukim y texto es más corto que el Hallel que nosotros recitamos normalmente. Entonces, ¿por qué se llama el gran Hallel? La gran alabanza. Amar Rabbi Yohanan, מפני שהקדוש ברוך הוא יושב ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריאה. Ya que en ese mismo de Tehilim nosotros alabamos a Borei Olam, que a pesar de estar Kaviahol en las alturas, en el Shamaim, él baja hasta este mundo y se preocupa de repartirle el alimento a cada criatura y que no le falte nada a nadie. Eso que dice Pasuk, Noten lechem lechol basar, ki leolam hasdo, quien le da pan a todos los seres, porque siempre es el favor, para siempre es el favor de Borei Olam. Ese detalle de estar atento a las necesidades de cada persona y persona del mundo, lo transforma en una gran alabanza. Por eso llamamos Hallel Gadol, el grandioso Hallel, porque marcamos la grandiosidad de Borei Olam y sus favores. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, estos 26 Odul Hashem, o mejor dicho, estos 26 Ki leolam hasdo, son 26 pesukim, de los cuales los 26 terminan diciendo Ki leolam hasdo, porque para siempre es el favor de Borei Olam. ¿Por qué son 26? Dice la Gemara, que neged chavav dorot, shebará Akadosh Baruj Hu beolamo, velo natan lahem Torah vezan otam bechasdo. Eso es en representación a las 26 generaciones que hubieron, desde Adán a Rishon hasta el día que fue entregado la Torah, que son 26 generaciones, Adam, Shet, Enosh, Kenan, Malalel, Yed, Hanan, Mutushel, Achlem, Noach, etc., hasta Moshe ben Amram, son 26 generaciones. Borei Olam no les entregó a ellos la Torah, entonces no tenían méritos para estar vivos y ser merecedores de alimento y abundancia. Y sin embargo, Borei Olam, en su infinita bondad, los mantuvo y les dio alimentos a todos. Por eso hay 26 Ki leolam hasdo. La bondad de Borei Olam es para siempre. Y eso está bien marcado en aquellas 26 generaciones que no tenían mérito para vivir, y Borei Olam los alimentó gratuitamente a todos ellos. Amar Rav Chisda, ¿qué es lo que está escrito en Pasuk? Odul Hashem Kitov. Agradezcanle a Borei Olam porque Él es bueno. ¿A qué se refiere porque Él es bueno? Odul Hashem agradezcanle a Borei Olam que se cobra las faltas de las personas, los errores y pecados que nosotros cometemos. Borei Olam se los cobra con el mismo favor que Él nos hace. Ashir Beshoró, al adinerado, para cobrarse de la falta que hizo, le quita el toro. Pero ¿quién le había dado el toro a esa persona? Borei Olam se lo entregó, y se lo había regalado, y se lo había concedido. Y ahora, Borei Olam agarra de la bondad que le dio y se cobra de ahí sin tocar y dañar al cuerpo de la persona. Betani Beseyó, al pobre le quita su corderito, un animal más pequeño, pero que para él es importante. Y a Tom Bebetzató, a un huérfano, le hace perder su huevo. Al Banabeta Regoltá, y la mujer viuda que tiene quizás un poquito más de posibilidades, le hace perder su gallina. Pero todo esto eran bondades que Borei Olam les había dado y concedido a ellos, y ahora que cometieron una falta, Borei Olam se la quita sin tocar la vida de ellos. Esto es, agradezcan a Borei Olam Kitov por el bien que Él nos da de quitarnos de esa bondad que Él mismo nos dio, sin dañar al cuerpo y a la vida de la persona. Amar Rabbi Yohanan, Kashim Mezonotav Shel Adam Kiflaim Keyoledah. Ya que nombramos que lo exclusivo de la Hallel Gadol es lo que Borei Olam mantiene y alimenta a todas las criaturas, debemos saber que es difícil para la persona adquirir sus alimentos y alcanzarlos el doble de lo que cuesta un parto. Y lo que yo le da que con respecto al parto está escrito Be'etzev. Borei Olam dijo con dolor. Be'etzev Teledivanim, con dolor vas a dar a luz tus hijos.
Y con respecto a los alimentos, cuando Borolam castigó a Adam Arishon, luego de haber consumido del Etzadat, le dijo, Be'isabon, es en plural, que sería con los dolores vas a adquirir tu alimento. Duplicado, quiere decir que originalmente la adquisición de alimentos para la persona debe ser más costoso de lo que es un parto para una mujer. Y Boreolam se preocupa de que nosotros tengamos todos para comer y que no le falte nada a nadie. De Amar Rabbi Yohanan, Kashim Mitzvotav Shel Adam Yoter Min HaGeulá, y dijo también Rabbi Yohanan, es difícil de alcanzar los alimentos más que lo que es alcanzar la salvación. Y lo que te iba a malaja con el Tim y con respecto a la salvación, Jacob vino cuando se refirió y dijo, aquel malaj que me salvó a mí de todo mal, y de todo inconveniente y contratiempo. Pero se refirió a malaj con el malaj me rescató, cualquier malaj mi alma, cualquier ángel puede estar capacitado, cabiajón, para poder salvarme de problemas. Con respecto a los alimentos, dijo el mismo Jacob, a Elohim, que viajó el Boreolam mismo, él me tuvo que dirigir y conducir y pastorear para que yo tenga lo que comer. Entonces, es más difícil alcanzar los alimentos que alcanzar la salvación. Maravilloso, Beneví. En el momento que Boreolam lo maldijo a Adán y le pronunció la orden y diciéndole, Kotz Bedardar, cardos y espinas van a brotar para ti de las espigas y no va a ser el alimento como era hasta aquel momento. Zalgu en Abdemaot comenzó a derramar lágrimas a Adam Arishon de sus ojos. Amarle Fanab le dijo a Boreolam, lo que tú estás diciendo es que mi toro y yo vamos a compartir el mismo jagüel y vamos a estar comiendo del mismo pesebre, pasto, cardos, pinches. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Al mismo nivel que los animales. Se puso a llorar a Adam Arishon. Que van a amarlo. Cuando Boreolam continuó diciendo y explicándole, desde ata peja toja lejem, con el sudor de tu frente comerás el pan, se tranquilizó. No voy a comer lo mismo que ellos. Si bien la tierra no va a producir con facilidad como producía antes, pero al menos no voy a comer lo mismo que ellos consumen. Va a ser un producto elaborado, me va a costar, pero voy a tener un alimento distinto al de los animales. No voy a quedar a la par de ellos. Sin embargo, dijo el mismo Melakish, Ashrenu im amadnu barishonah, de acuerdo a la versión que tenemos escrita, ve'adain no partir al miná, de que acreenan ispe de dabra. Dijo Resh Lakish, de acuerdo a la versión que tenemos nosotros, Ashrenu, dichosos hubiésemos sido, im amadnu barishonah, si nos hubiésemos quedado con la primer kelalá, con la primer maldición, de comer hierbas y pinches y cardos al igual que los animales. No tendríamos quizás tanto problema y dolor de cabeza por la manutención, ya que el pasto y los arbustos son abundantes y sería fácil para todos alcanzar y adquirir el alimento. Badain, y sin embargo, Boreolam agregó la segunda kelalá, de que hay que esforzarse para producir el alimento de manera elaborada, pero la paltera almina, igualmente, no nos salvamos por completo de esa primer kelalá, de Kajlenan Isbe de Dabra. Igualmente, muchos de nuestros alimentos son hojas silvestres que comemos también. Entonces tenemos una conjunción de las dos. Amar Rab Shizvi de Rabbi Elazar ben Azariah, dijo Rab Shizvi en nombre de Rabbi Elazar ben Azariah, Kashir Mezdonotav Shel Adam que quería Yam Suf. Son difíciles nuevamente de conseguir y adquirir los alimentos como la partición del Yam Suf, como la partición del Mar Rojo. Así como allí fue algo milagroso y extraordinario, también nosotros tenemos que entender que poder conseguir alimentos y tener lo que comer no es algo natural y sencillo, es realmente un milagro.
y similar a las magnitudes de la partición del Mar Rojo. Dichtiv, está escrito en Hotel Lehem Lechol Basar, así decimos en el Hallel Agadol, en este gran Hallel, quien le da el pan a todas las criaturas. Usmichle le gozer Yamsuf Ligzalim. E inmediatamente continúa diciendo, y quien partió el Yamsuf, el Mar Rojo, en distintos carriles. ¿Verdad que atraviesen todos los Shevatim? Amar el Birazá ben Azariah. Dijo el Birazá ben Azariah, Kashim nekavav shel adam que yom hamitah, ukegriat Yamsuf. Es difícil para la persona cuando tiene una obstrucción en sus intestinos y no puede evacuar. Esa situación es tan dolorosa y dificultosa para la persona como el día de la muerte y como la situación de los Yehudim al partirse del Mar Rojo, que ellos estaban siendo perseguidos por los Yehudim, se veían apresados, encerrados y sin escapatoria. Exactamente es la misma situación, el mismo dolor y sensación. Shenemar, Mihal Tzo'ere Hipateach. Pasuk dice que estaba la suciedad dentro del cuerpo y tenía que abrirse para poder evacuar. Inmediatamente dice después de Pasuk, Rogah Yam, quien tranquilizó a las aguas para que puedan pasar los Yehudim. Y de alguna manera hizo bulliciosas las olas para que se abalancen sobre los egipcios y les alcance a ellos la muerte. Así que fue comparado entonces con la partición de Yamsuf y también con la muerte. De Amar Absheshat Mushum Birazá ben Azariah, así dijo también Absheshat el nombre de Birazá ben Azariah, con la Mebazeta Moadot. Y aquí la Gemara lo trae solamente a relación de que está dicho por el mismo Jajam. Es una derashá hecha por el mismo Birazá ben Azariah, a pesar de que no tiene relación con lo que se estaba estudiando. Dijo, con la Mebazeta Moadot, toda persona que desprecia el día de Hol HaMoed, que son días semi-festivos, los días que van entre el primero y último Yom Tov de Pesach y de Sukkot, que tienen un estatus medio de festividad en el que uno debe vestirse como corresponde y honrar a esos días, y no puede realizar labores y trabajos, pero por otro lado sí puede cocinar y todo lo que necesita para vivir en su casa sin trabajos, es decir, no trabajos de terceros, cocinar, limpiarse su casa, etc. Eso está permitido. Sin embargo, el que los desprecia y trabaja como si fuese un día de semana comúnmente, y que Illu Obed Avodat Zarah, sería similar a estar idolatrando. Shemar, Elohim Asejalo Ta'aselach. Pasuk dice, dioses no harás para ti. Inmediatamente dice, debes cuidar los días de Pesach. Y se refiere a los días de Hol HaMoed, a estos días del medio, que debemos abstenernos de realizar trabajos. Y lo puso al lado de la idolatría, para indicarnos que es lo mismo que idolatrar. Así como esa persona que idolatra quiere decir que no tiene confianza en Boreolam y apoya su confianza y su fe en cosas vanas, también la persona que sale a trabajar en Hol HaMoed tiene esa misma característica, estaría Barminan desconfiando de Boreolam. Nuevamente tratándose del mismo Jajam, nos trae otra de allá, otra enseñanza que él transmitió, así dijo la Sheshat el nombre de Benazaria, con la Mesapera sonará. Toda aquella persona que cuenta maledicencia sobre su compañero, con la Mecabela sonará, todo aquel que escucha y acepta lo que le están contando malo de su compañero. Y todo aquel que hace Shalom testifica en falso contra su compañero, esa persona, lo que corresponde hacer con él sería lanzarlo a los perros y que se lo coman. La Kelev Tashlihun, todo el Pasuk dice con respecto a Basar Basadeh Terefá lo tojelu, carne terefá, dice la Kelev Tashlihun, láncenle esa carne a los perros. E inmediatamente después de eso nos da una advertencia y nos dice Lo tisa shema shav,
no alces oídos, ¿sí? de vanidades, que dicen cosas falsas e incorrectas no permitidas, que eso se refiere a no hablar y hacer escuchar a su compañero cosas que no tienen que escuchar, que son maledicencias de él, a uno no escuchar de otro cosas que no corresponden sin sentido, y a uno no hacer escuchar testimonios falsos sobre su compañero. Ricardo Belot así, el Rashbam dice que estas 4 palabritas no corresponden aquí. Ahora la Gemara vuelve a retomar el tema original. Si existe este concepto de Halel Gadol, un gran Halel, una gran alabanza a Boreolam, que es esto de una Shem Kitov. ¿Cuál es el motivo que nosotros normalmente en las festividades decimos el Halel clásico y convencional, Aleluya de Hashem? ¿Por qué no decimos este gran Halel? Mishum sheyesh bo hamisha devarim halalu. La realidad es que el Halel clásico que nosotros decimos tiene más afinidad con las festividades, porque nombra en su texto 5 cosas radicales. Yetziat Mitzrayim, la salida misma de Egipto, Ukriat Yam Suf, la partición del Mar Rojo, Umatan Torah, la posterior entrega de la Torah, que son todos los pilares de nuestro pueblo. Utchiyat Metim nos habla de la resurrección de los muertos, Be'havlosh el Mashiach, y nos habla del momento en el que va a venir la salvación con el Mashiach. Yetziat Mitzrayim, ¿dónde está la salida de Mitzrayim? Nosotros decimos claramente en el texto, al comienzo, como dijimos antes, del capítulo 116, Beset Israel Mitzrayim, cuando salieron los Yehudim de la tierra de Mitzrayim. Y obviamente eso corresponde decirlo en Pesach y en Sukkot, que son en recuerdo a la salida de Mitzrayim. O Kriyat Yam Suf, también figura la partición de Yam Suf, Dichtiv, Hayam Ra'ab Yanos, el mar, el Yam Suf vio, como dicen los Jajabim, vio el ataúd de Yosef Atzadik, Vayanos, y se escapó, se echó hacia atrás y se partió y se abrió, permitiéndole el paso al pueblo de Israel. Matan Torah, también tenemos escrito ahí la entrega de la Torah, que era la finalidad. A la Elohim Ta'abdun et Ha'arazeh. Van a servir a Boreolam en esta montaña. Así le dijo Boreolam a Moshe Rabbenu ya desde el vamos, que la finalidad de la salida de Egipto era para recibir la Torah. Dichtiv earim rakedu geelim. Eso donde está escrito, en las palabras que dicen las montañas bailaban y saltaban como carneros. Jajamim nos enseñaron que en el momento de la entrega de la Torah, las montañas se movieron de lugar y Kaviahol bailaban festejando la entrega de la Torah. Tahiyat Metim dichtiv et halech lifnei Amonai be'artzot haim. Ahí está escrito, Kaviahol dijo David a Melech, yo voy a caminar delante de Boreolam be'artzot haim, en las tierras de la vida. Son en aquellas tierras que Boreolam nos va a dar para que vivan todos aquellos que ya murieron y abandonaron este mundo, que tengan en ese nuevo terreno donde vivir. Y Hablosh el Mashiach, dichtiv lo lanu Hashem, lo lanu. Dice Pasuk, no por nosotros, Boreolam, no por nosotros hazlo, sino hazlo por tu honor. ¿Y a qué se está refiriendo ese pasuk? De Amar Rabbi Yohanan, y dijo Rabbi Yohanan, Lolanu Hashem Lolanu, Zo Shio Ibud Malchuyot. De acuerdo a una de las primeras interpretaciones que escuchamos de Rabbi Yohanan, se refiere, no lo hagas por nosotros, sino hazlo por tu honor, Shio Ibud Malchuyot, redimirnos y salvarnos del yugo de las naciones que nos oprimen, y rescátanos de eso. Eso es el Hablosh el Mashiach. Esos son los momentos de la salvación y la redención final. Y que de hambre, y hay que dijeron otra versión en nombre de Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Yohanan Lolanu Hashem Lolanu, Zo Milhemet Gog Umagog. No lo hagas por nosotros, sino por tu honor, el salvarnos de la guerra de Gog y Magog, que va a tener lugar en los días previos a la salvación. Entonces, ya que en el Halel clásico nosotros recordamos y agradecemos sobre estos 5 puntos trascendentales, es que nosotros preferimos decir
el Halel clásico y no el Halel Gadol. El motivo que decimos el Halel clásico es porque dentro de sus palabras figura el concepto de que Boreolam salva a las almas de los tzadikim de el castigo del Gehinnam. Por favor, Boreolam, salva mi alma de que no caiga en el castigo del Gehinnam. El motivo que decimos el Halel clásico es porque ahí figura también la bajada de los tzadikim, Hananiah, Mishael y Azariah, que fueron llevados hasta abajo, donde se encontraba el horno encendido incandescente de Nebuchadnezzar para incinerarlos, y también el rescate y salvación que se les hizo a ellos. Y en Idatán, ¿dónde encontramos que figuran el Halel, lo que los bajaron a ellos hasta este lugar? Dichtiv, lo lanu Hashem, lo lanu. No por nosotros, Boreolam, no por nosotros. Amar Hananiah. Eso fue pedido de Hananiah. Estos tres grandes tzadikim que tuvieron lugar entre el primero y el segundo gran templo, los 70 años de diáspora que estuvieron en Babel, Hananiah, Mishael y Azariah, fueron decretados pena de muerte en el horno incandescente por servir a Boreolam y hacerle tefilá a él. Y ahí nos dice el Pasuk que cuando los lanzaron al Kibshar Haesh, a este horno, Hananiah le hizo tefilá a Boreolam y dijo: por favor, no lo hagas por nosotros, por tu honor. Kileshimchatem kabod, Amar Mishael. Hananiah dijo: no te pido por nosotros, Boreolam, no te pido por nosotros. Mishael, el segundo tzadik que lo acompañaba, dijo: hazlo por tu honor, Boreolam. Al Hazejá y al Miteja, Amar Azariah, y por tu favor y tu verdad, sálvanos. Esto lo agregó el tercer tzadik, que era Azariah. ¿Por qué van a decir las naciones: ¿dónde está el Dios de ellos? No les dejes ese argumento que puedan objetar y cuestionar algo así. Amrukulat, esa parte, dice aquí la Gemara, los tres conjuntamente lo dijeron. Hananiah, Mishael y Azariah dijeron: ¿por qué van a poder decir las naciones dónde estaba Boreolam? Entonces aquí tenemos que en estas palabras de Tehilim hace referencia a cuando fueron lanzados al Kibshar Haesh. Aliatarme Kibshar Haesh, ¿dónde está la salvación? Y que los elevaron de ahí. Dichtiv, Aleluya Hashem Kol Goim. Seguimos diciendo en el Tehilim, en estos pesukim del Halel, Aleluya Hashem Kol Goim. Alaben a Boreolam todas las naciones. Cuando ellos fueron lanzados, se hizo públicamente delante de cientos de miles de personas. Aleluya Hashem Kol Goim. Alaben a Boreolam todas las naciones. Amar Hananiah, así dijo Hananiah: Shabbehu kol haumim, ensálcenlo todos los pueblos. Amar Mishael, esto fue agregado por Mishael. Kigabar alenu hasdo, Boreolam fue poderoso con el favor que nos hizo. Amar Azariah, eso lo agregó Azariah. Entonces, tenemos que en esta otra parte del Halel, Hananiah, Mishael y Azariah exigen un público reconocimiento a Boreolam por la gran salvación que les hizo a ellos. Behemet Hashem Leolam, aleluya, Amrukulan, es verdadero Boreolam para siempre. Esto lo dijeron los tres, Hananiah, Mishael y Azariah. Y el Shomrim, Behemet Hashem Leolam, perdón. Entonces vemos aquí que en estas palabras de el Halel está esta gran salvación. Y corresponde que nosotros nombremos esta salvación memorable, en la que se hizo un Kiddush Hashem también extraordinario. Y ellos mismos que le dicen Behemet Hashem Leolam, Gabriel Amaró, que estos pesukim del Halel los dijo el Malach Gabriel. También en una situación similar, cuando Nimrod, el rey de Shinar, rey de Babel, previo al Dora Palagá, a la generación del diluvio de la torre
de Babel, él ya había arrastrado a todo el mundo a la paganía y la idolatría, salvo Abraham Avinu, que no se dejó llevar por todo eso y lo enfrentó. El rey Nimrod ordenó también lanzarlo a Abraham Avinu al Kibshan Haesh, a un horno, a la hoguera, e incinerarlo. Amar Gabriel, dijo el malach Gabriel en aquel momento, permíteme bajar, enfriar el fuego de esa hoguera y salvar a este tzadik. Ahora le dijo Boreolam, yo soy único aquí en las alturas, no hay nada que se compare a mí, dijo Boreolam. Y Abraham Avinu es único en la tierra. No hay otra persona que tenga creencia y confianza en mí como tiene él. Él es único y exclusivo. Corresponde y es digno que alguien único se ocupe de salvar y rescatar a alguien único. Dijo Boreolam, yo mismo me voy a ocupar de la salvación de Boreolam, sin intermediarios, sin ángeles. Ya que Boreolam no escatima y no priva de recompensa a todo aquel que se la merece. Y aquí el malach Gabriel tuvo una buena predisposición y actitud de salvar a Tzadik, a Abraham Avinu. Marlo le dijo a Boreolam, tú tendrás el mérito de salvar a 3 de sus descendientes, a 3 descendientes de Abraham Avinu, Hananiah, Mishael, Azariah, de una situación similar. Y esto es, ¿sí?, lo que dijo en su momento. Entonces el malach Gabriel, que Boreolam cumplió con su palabra que le había dicho en la época de Abraham Avinu, cuando rescató a Hananiah, Mishael, Azariah. Behemet Hashem Leolam, es verdadero y tiene que ser alabado.